Resolvamos el problema de condiciones iniciales que aparece en pantalla. Resolver un problema de condiciones iniciales es encontrar una solución o soluciones de la ecuación diferencial que satisface la condición inicial. En este caso, la ecuación diferencial, aquí ves de x de y, a mí me gusta expresarla con y' de otro modo, entonces lo que hago es dividir por dx toda la expresión. Entonces, aquí se permiten utilizar dx y dy, pues yo puedo dividir por dx. Y se obtiene la forma que a mí me gusta más. Entonces, si dividimos dx aquí entre dx, pues se diría esto de aquí. Obtendríamos x menos y más 2, y ahora más el x más 2y más 1. Y observa que si dividimos por x el de y, pues nos queda, ya sabes, derivada de y respecto de x y prima. Así me gusta más. De hecho, vamos a despejar de aquí y' y obtenemos, pues observa, en primer lugar pasaríamos esto que está sumando a la otra parte restando, que me designo todos los elementos, tendremos menos x más y menos 2 partido de, y ahora esto que tenemos multiplicado ahí' lo pasamos dividiendo, x más 2y más 1. Así me gusta tener expresada esa ecuación diferencial, y para resolver el problema de condiciones iniciales resolveremos esta ecuación diferencial e impondremos la condición inicial. Pero en principio nos vamos a preocupar solo de la ecuación diferencial. Y observa que tenemos una expresión aquí lineal en x e y, más un número, abajo lo mismo, lineal en x y y, más un número, tenemos arriba y abajo expresiones afines, y esto suena a una ecuación diferencial reducible a homogénea. Entonces, para resolver estas ecuaciones diferenciales, lo que hacemos es considerar dos rectas y ver la posición relativa de estas dos rectas. Bueno, vamos a quitar esto de aquí para ganar espacio. Entonces aquí tendríamos que considerar dos rectas, R o R sub 1 si quieres, la expresión de arriba, menos x más y menos 2, esto igual a 0, y S, la expresión de abajo igual a 0, x más 2y más 1 igual a 0. Y entonces estudiamos la posición relativa de estas dos rectas. Para ello, pues lo que hacemos es coeficiente de la x arriba, menos 1, partido coeficiente de la x, 1, igual a coeficiente de la y arriba, 1, partido coeficiente de la y abajo, que es 2. Entonces esto claramente es distinto y por lo tanto, si multiplicas en cruz, dan diferentes cantidades, esas fracciones no son equivalentes y por lo tanto tenemos que las rectas son secantes. Bueno, estos son cuestiones de educación secundaria que entiendo que tú dominas. Entonces, la idea en este caso va a ser, cuando las rectas son secantes, realizar cambios de variable de forma que transformemos tanto la expresión de arriba como la expresión de abajo en expresiones lineales, o sea, que desaparezcan los números finales y así tener una ecuación diferencial homogénea. Entonces, para obtener esos cambios de variable, lo que hacemos es calcular el punto de corte de esas dos rectas secantes. Para ello, pues resolvemos el sistema por cualquiera de los métodos que conoces. Por ejemplo, aquí si sumamos se van las x y te quedaría y más 2y 3y y menos 2 más 1 menos 1. Entonces obtenemos aquí que y sería igual a un tercio. Igual a un tercio, y entonces para calcular la x, por ejemplo, de la segunda ecuación, x más 2 por y, que es un tercio, más 1, sería igual a 0. De aquí obtendríamos x, y hacemos 2 tercios más 1, 5 tercios, igual a 0, entonces x es igual a menos 5 tercios. Y de aquí obtenemos el punto de corte de las dos rectas, que sería el menos 5 tercios, un tercio. Entonces vamos a borrar cosas por aquí. Vamos a poner el punto de corte ahí y ya ponemos el cambio de variable, ¿cuál va a ser? El punto de corte es menos 5 tercios y ahora un tercio. Entonces, el cambio de variable que va a hacer que nuestra ecuación diferencial se transforme en una ecuación diferencial homogénea sería x mayúscula
y mayúscula, serán las dos nuevas variables, o mejor dicho, será x la variable independiente e y será la función que queremos calcular en la nueva ecuación diferencial que tengamos, pues sería x mayúscula igual a x menos la coordenada x del punto de corte, x menos 5 tercios, x más 5 tercios, y será la y minúscula menos la coordenada y del punto de corte, 1 tercio. Entonces, observa que de aquí podemos despejar x minúscula, que sería x mayúscula, y este 5 tercios que está sumando pasa a la otra parte restando. Y lo mismo en la expresión de abajo. Y minúscula, pues este 1 tercio que está restando pasa a la otra parte sumando. O sea, y mayúscula más 1 tercio. Perfecto. Entonces, este sería, como digo, el cambio de variable o cambios de variable que vamos a realizar. Vamos a borrarlo de abajo. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Y observa en primer lugar que la nueva función y mayúscula va a depender de la variable x mayúscula. Si derivamos en esta expresión, pues tendríamos que aquí y, si derivamos es y', y observa que la x minúscula y la x mayúscula se obtienen por una traslación. Por lo tanto, como se obtiene por una traslación, pues aplicamos aquí lo que sería la regla de la cadena, pues si derivamos en las dos partes, pues tendríamos y' igual, y ahora aquí tendríamos y que dependería de x mayúscula, que a su vez depende de x minúscula, pues como es una traslación, pues simplemente tendríamos y' más la derivada de 1 tercio, que sería 0. Entonces, en este caso, pues tenemos que y' sería igual a y' mayúscula. Perfecto, entonces en el primer miembro, si ya nos vamos a nuestra ecuación, tendríamos y' mayúscula. Esto va a ocurrir siempre, simplemente cuando realizamos este cambio, como se tienen traslaciones, pues se va a cumplir que la derivada de y' mayúscula coincide con la derivada de y' minúscula a la hora de establecer el cambio. Y ahora lo único que tenemos que hacer es estas expresiones que hemos puesto aquí, si quieres esto lo vamos a quitar ya, pues sustituirlas, estas dos, sustituirlas ahí en la ecuación diferencial. Entonces tendríamos arriba menos x minúscula, que es x mayúscula menos 5 tercios, ahora más y minúscula, que es y más 1 tercio, menos 2, y abajo tendríamos x minúscula, que es x menos 5 tercios, más 2 por y minúscula, que sería y mayúscula, más 1 tercio, más 1. Y observa aquí que se van a ir los números sueltos. Tendríamos menos x mayúscula más 5 tercios, ahora más y mayúscula más 1 tercio, menos 2. 5 tercios más 1 tercio, nos queda 6 tercios, que es 2, menos 2, 0. Entonces arriba vamos a obtener menos x más y. Y abajo tendríamos x mayúscula menos 5 tercios, ahora más 2 y mayúscula, más 2 por 1 tercio, más 2 tercios, finalmente más 1. Y ahora menos 5 tercios, más 2 tercios, menos 3 tercios, que es menos 1, más 1, 0. Obtenemos x más 2y. Entonces observa que hemos reducido nuestra ecuación diferencial a una ecuación diferencial y' igual a esta expresión de arriba es homogénea de grado 1, este es de grado 1, este es de grado 1, y esta de aquí abajo homogénea de grado 1, grado 1, de grado 1. Luego ambas son homogéneas del mismo grado y por lo tanto tenemos que eso es una ecuación diferencial homogénea. Si quieres vamos a limpiar esto borrando lo que tenemos ahí en medio y simplemente copiando la ecuación diferencial. Entonces si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro
Vamos a resolver esa ecuación diferencial homogénea, algo que sabemos hacer. Porque para resolver la ecuación diferencial homogénea, lo que tenemos que hacer es realizar un cambio de variable. Y ese cambio de variable sube igual a I mayúscula partido de X mayúscula en este caso, de donde tendríamos que V por X sería I mayúscula, y entonces I mayúscula sería V por X, y prima mayúscula sería la derivada de V por X, V es una función también de X mayúscula, sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de X respecto de X es 1. Entonces esto lo sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces tendríamos que V'X más V sería igual, y ahora en la parte derecha sustituimos I por Vx, esto que tenemos aquí. Entonces tendríamos menos X más I, que es V por X, partido de X más 2 por I, que es V por X. Y esto nos quedaría, podemos sacar factor común de la X, siempre va a ser así. Arriba, menos 1 más V, abajo tendríamos X por 1 más 2V, y simplificar este con este. Por lo tanto, obtenemos V'X más V igual a menos 1 más V partido 1 más 2V, de donde de aquí obtendríamos que V'X sería igual a menos 1 más V partido 1 más 2V, y ahora este que está sumando pasa a la otra parte restando, menos V. Esto puedes ponerlo partido de 1 y tendremos que V'X sería igual a común denominador 1 más 2V y 1, 1 más 2V, y ahora aquí 1 más 2V, y tendremos 1 más 2V entre 1 más 2V, 1 por menos 1 más V, y ahora 1 más 2V entre 1, 1 más 2V por V, nos quedaría V más 2V al cuadrado. ¿Qué te quedaría? Abajo, como un denominador, 1 más 2V, y arriba tendríamos, observa que tenemos V y menos V que se va, y ahora menos 1 menos 2V cuadrado. Por lo tanto, obtenemos la ecuación diferencial V'X igual a menos 1 menos 2V cuadrado partido 1 más 2V. Y voy a cambiar de hoja para resolverlo, teniendo menos cosas. Entonces vamos allá. Aquí tenemos la ecuación diferencial, variables separables, porque observa que tenemos V' de V respecto de X mayúscula por X igual a menos 1 menos 2V al cuadrado partido 1 más 2V. Entonces, de aquí podemos pasar esta a la otra parte multiplicando, este dividiendo, que se quedaría con el de V, nos quedaría 1 más 2V partido menos 1 menos 2V al cuadrado de V igual, y ahora el de X pasa multiplicando, el X dividiendo, de X mayúscula partido de X. Entonces integramos en las dos partes. Entonces, bueno, aquí podemos sacar un menos factor común
Si quieres vamos a hacer esa integral aparte. 1 más 2v. Lo dicho, aquí podemos sacar un menos, factor común que podemos sacar fuera de la integral. Abajo tendríamos 1 más 2v al cuadrado de v. Observa aquí que 1 más 2v al cuadrado igual a 0 tiene raíces complejas. O sea, tiene soluciones complejas. Si quieres el polinomio, 1 más 2v cuadrado tiene raíces complejas. Y por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer para calcular esta integral es separar esto con esto de aquí, que nos va a quedar de tipo arcotangente, y ahora esto con esto de aquí. Tenemos menos, el menos de delante, que eso nos va a quedar de tipo logaritmo. Entonces nos tendríamos esta primera integral de aquí, podremos escribirla como la integral 1 partido 1, y ahora esto un cuadrado, pues sería el cuadrado de raíz de 2 por v. La derivada de raíz de 2 por v te queda raíz de 2, la necesitamos arriba, la ponemos, pero claro, tenemos que dividir por raíz de 2, que sacamos fuera, y ahora sí que tenemos que esto sería 1 partido raíz de 2, o si quieres racionalizando, raíz de 2 partido 2, arcotangente de raíz de 2 por v. Tendremos que esto sea menos arcotangente de raíz de 2 por v, y ahora menos esta integral de aquí, nos fijamos solo en esta de aquí, sería la derivada del denominador, derivada de 1 más 2v al cuadrado, te queda 4v, te faltaría multiplicar por 2 arriba, entonces multiplicamos por 2 arriba, entonces tendríamos 4v, aquí 1 más 2v al cuadrado de v, como hemos multiplicado por 2 arriba, sacamos un medio. Esto te quedaría un medio del logaritmo neperiano de valor absoluto de 1 más 2v al cuadrado. Bueno, valor absoluto, aquí como es una cantidad positiva, 1 más 2v al cuadrado, porque suma de dos cantidades positivas, pues esto puedes poner perfectamente un paréntesis. Y lo vamos a dejar así. Esto sería la parte izquierda. Entonces, borramos todo esto y copiamos el resultado. Tendríamos menos arcotangente de raíz de 2 por v menos un medio del logaritmo de 1 más 2v al cuadrado. Esto sería igual, y ahora la integral de dx partido de x sería el logaritmo neperiano de el valor absoluto de x más c. Aquí, pues cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, pues normalmente pues evitamos lo del valor absoluto dentro del logaritmo porque obtienes una solución y compruebas qué solución, pero aquí como va a quedar claramente en forma implícita la solución en este caso v, y después al deshacer los cambios todavía más, pues lo vamos a dejar así, con ya el valor absoluto, c variando en r. Bueno, pues esta sería esa ecuación diferencial que habíamos planteado, y entonces vamos a irnos a la página anterior y vamos a escribir esa solución. Tendremos que deshacer el cambio que habíamos realizado en la ecuación diferencial homogénea, y finalmente tenemos que deshacer el cambio que habíamos realizado para transformar la ecuación diferencial inicial en una ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos a copiar esto que tenemos aquí en la página anterior, así que si quieres repasar pulsa pausa. Pues ahí lo tenemos, la ecuación diferencial que hemos resuelto es esta. Esa sería la solución, donde la solución v viene definida de forma implícita. Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es sustituir v por y partido por x. Incluso, como después vamos a tener que sustituir y x por el valor que tenemos aquí, si quieres ya podemos sustituir eso ahí. V sería I mayúscula, e I mayúscula es I minúscula menos un tercio,
partido de x, que es x minúscula más 5 tercios. Yo creo que está clarísimo, ¿no? V tiene esta expresión de aquí y lo que hago es sustituir esto aquí. Y bueno, yo no voy a hacer muchas operaciones, lo voy a dejar todo indicado. Tampoco hace falta uno desarrollar en exceso porque a lo mejor queda demasiado rollo, ¿no? Y se visualiza así de forma compacta mejor. Tenemos raíz cuadrada de 2, ahora por v, sustituimos esa expresión, y menos 1 tercio. Partido de x más 5 tercios, menos 1/2 del logaritmo de 1 más 2 por v al cuadrado, pues sustituimos, y menos 1 tercio partido de x más 5 tercios, esto elevado al cuadrado, igual al logaritmo neperiano, ahora de x, que sería x más 5 tercios, pues lo ponemos ahí, más c variando en r, y ahora tenemos que esta expresión define de forma implícita las soluciones y de la ecuación diferencial. Pero claro, ahora queda todavía la condición inicial. Entonces la condición inicial nos va a dar un valor c, y ese valor c se obtendría de sustituir la x por 1 y la y por menos 1, porque y de 1 es menos 1. X por 1 y por menos 1, x por 1 y por menos 1, x por 1, y entonces de ahí calcularíamos toda esa expresión, obtendríamos c, y entonces sustituiríamos ese valor c ahí, obtendríamos una expresión con un c concreto, que es el que se obtendría, como digo, de sustituir la x por 1, la y por menos 1, y entonces la nueva expresión, ya con un c concreto, definiría de forma implícita la solución, en este caso la solución y el problema de condiciones iniciales. Yo eso no lo voy a indicar porque si no va a ser un rollo, pero ya sabes cómo sería. Sustituir, determinar el valor c, poner lo que nos queda ese valor c y decir que esa expresión con el valor c concreto define de forma implícita, en este caso, la solución y el problema de condiciones iniciales.